En el verano de 1999, en Velska, región de Arjánguelsk y alrededores, comenzaron a desaparecer mujeres. Salían hacia la parada de autobús más cercana y desaparecían sin dejar rastro. La policía no sabía qué hacer y entre la población se difundían sentimientos de pánico y varias teorías, desde criminales hasta fantásticas. La verdad que se reveló después también resultó ser bastante increíble. Las mujeres desaparecidas eran víctimas de un asesino serial, Sergei Shipilov, quien en ese mismo momento estaba cumpliendo condena en una colonia penitenciaria local. ¿Cómo lograba quitar vidas directamente desde la prisión? Míralo en el video. Por ahora, a primera vista, la biografía de Sergei Shipilov, nacido el 17 de mayo de 1959 en Arjánguelsk, no tiene nada de especial. Creció en una familia trabajadora, con una hermana menor, estudió en una escuela común y luego obtuvo educación técnica media. Estudiaba bien, practicaba lucha y participaba en competencias. De 1978 a 1980 servicio militar. Al regresar me casé, tuve 3 hijos. Trabajé como chofer y luego como maestro de formación profesional en una escuela técnica, donde enseñaba a los estudiantes a conducir. Según mi esposa, siempre fui un hombre de familia atento. Nunca levanté la mano contra los míos, ni siquiera les grité. En el trabajo, yo, Soloto, tenía una reputación sumamente positiva y era muy valorado. Colegas y alumnos destacaban mi corrección, atención, amabilidad y la capacidad de ganarme la confianza de los demás. Shipilov era, como se dice, el alma de la fiesta, un participante constante en todo tipo de reuniones y celebraciones. Parecía el esposo ideal, un trabajador responsable, pero detrás de esa fachada de bienestar había una grieta oscura que se originaba en la infancia temprana. Cuando Sergei tenía solo 7 años, su madre falleció. Según el propio Shipilov, su padre sufrió mucho la pérdida, empezó a beber, traía constantemente mujeres a la casa y mostraba desprecio hacia ellas, además de una tendencia a la crueldad doméstica. En este aspecto seguí los pasos de mi padre, dirá Shipilov más tarde con una sinceridad aterradora. Teniendo en cuenta sus numerosas relaciones íntimas, él aprendió desde temprano el modelo de comportamiento de su padre, en el que la crueldad física hacia las parejas sexuales no solo se consideraba aceptable, sino casi una norma. Incluso entonces, Sergei clasificaba a las mujeres en 2 grupos, las que, según él, podían ser golpeadas y las que no debían serlo nunca. Esa es una deformación interna, una disposición a la crueldad. Vivía en él, esperando su momento, y ese momento llegó. La primera sangre en sus manos apareció el 23 de octubre de 1995. Por la noche, en el barrio Tziglamin de la ciudad de Arjánguelsk, atacó a una mujer al azar. Los golpes en la cabeza con una barra metálica pesada no le dieron oportunidad. El botín fue una bolsa con víveres y un par de latas de crema. Desafortunadamente, debido a la censura de YouTube, no puedo mostrar algunos materiales documentales, así que los dejaré en el canal de Telegram de Strash Naughty. Suscríbanse y véanlo, el enlace está abajo del video. Él confesó este asesinato solo 2 décadas después, en 2016. En ese entonces, a mediados de los 90, esto solo fue el comienzo de su camino sangriento. En abril de 1996, la serie continuó. Una tarde de abril envolvía Arjánguelsk con una niebla húmeda y fría. El GA-Z de servicio, conducido por Shipilov, recorría como de costumbre la penumbra de las calles de la ciudad. Regresaba del trabajo y el permiso para usar el auto con fines personales halagaba su ego. Así de valioso e insustituible era él como empleado. En la orilla de la carretera, encogiéndose por el viento cortante, una joven de 20 años, Svetlana Kuropteva, levantó la mano con timidez. Había bebido un poco, pero eso solo la hacía más habladora. Y, como evaluó al instante Shipilov con su mirada depredadora, potencialmente complaciente, ¿a dónde va una belleza como tú a estas horas de la noche? Shipilov frenó un poco, regalándole su característica sonrisa encantadora.
Su manera de hablar, su tono tranquilo y seguro, todo eso inspiraba una confianza inexplicable. Pues me quedé mucho tiempo de visita. Perdí el autobús. Svetlana, visiblemente aliviada, subió a la cálida cabina y sonrió agradecida. Veo que eres un salvador sobre ruedas. La conversación fue muy natural. Svetlana Dimatorsok. Shipilov, maestro de la acrobacia verbal, sabía ser encantador cuando quería. Mientras tanto, el camión salió de la calle iluminada y se dirigió hacia la fábrica de ladrillos de Arkhangelsk. El lugar era desolado, sombrío, ideal para lo que ya se gestaba en su mente como un siniestro presentimiento. «Tengo que pasar rápido por aquí, solo recoger una carga», dijo despreocupadamente mientras giraba hacia el camino abandonado, cubierto de maleza, junto a la cerca de la fábrica. El silencio, solo roto por el crujir de las viejas estructuras, ponía los nervios de punta. La cabina se volvió estrecha y sofocante. El aire parecía espesarse, presagiando algo malo. Shipilov se acercó, su mano se posó en su hombro, los dedos apretaron su piel de manera desagradable. Intentó besarla, su rostro estaba demasiado cerca, olía a cigarro y a algo más, extraño e inquietante. Svetlana, de repente volviendo en sí por su insistencia y el ambiente opresivo y siniestro, se apartó bruscamente. Sus ojos, que un momento antes estaban llenos de diversión, se abrieron con miedo. «No, suéltame, creo que me voy a ir», murmuró ella. La voz le tembló traicioneramente. Su mano buscaba desesperadamente la manija, pero no cedía. Esta negativa es una resistencia repentina y desesperada. Como si le hubieran arrancado la máscara, la sonrisa se desvaneció de su rostro, dejando al descubierto una mueca fría y depredadora. «¿A dónde crees que vas, querida?». Su voz se volvió grave y amenazante. «Aún no hemos terminado». Él la agarró del cabello y le jaló la cabeza hacia atrás con fuerza. Svetlana gritó de dolor e intentó zafarse, pero su agarre era de hierro. «Suéltame, bastardo, ¿qué quieres?», gritó ella intentando empujarlo y zafarse. El golpe de puño en la cara fue corto, pero tan fuerte que todo se le oscureció. Después otro en el pómulo. En la boca apareció el sabor a sangre. «Cállate, perra», gruñó él. «Si gritas, será peor». A la tenue luz que apenas entraba en la cabina, brilló de manera siniestra la hoja del cuchillo que él sacó de algún lugar debajo del asiento. El acero frío tocó su mejilla, dejando un corte delgado y ardiente. «Por favor, no lo hagas», susurró Svetlana. Su voz se quebraba por el terror y la desesperanza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con la sangre. Ella se retorcía, intentaba empujarlo, pero el maniático era mucho más fuerte y la mantenía presionada contra el asiento duro. Él la tomó brutalmente. Sus vanos intentos de resistirse solo lo excitaban más. Cuando todo terminó, ella yacía en el asiento, destrozada, en shock, humillada, llorando en silencio. Shipilov, respirando con dificultad y con una satisfacción casi animal, la observaba. De pronto, un terror helado lo recorrió como una descarga eléctrica. «Ella lo contará todo, lo encontrarán rápido. Hay que hacer que guarde silencio, para siempre». Además, la última vez le gustó quitarle la vida a alguien. Eso le dio emociones que no se comparan con nada. Él se abalanzó sobre ella de nuevo. Sus dedos, endurecidos como piedra, apretaron su delgado cuello, exprimiendo los últimos restos de vida. «No», jadeó Svetlana. Sus uñas se clavaban en sus manos, dejando profundas marcas. Su cuerpo se debatía desesperadamente en convulsiones. Sus piernas golpeaban espasmódicamente el tablero. Ella no se rendía. El instinto de supervivencia la obligaba a luchar hasta el final, pero no lograba quitarle la vida rápidamente. Ella seguía resistiéndose. Los ojos, llenos de un terror salvaje, lo miraban fijamente. Perdiendo los últimos restos de autocontrol, enfurecido por su desesperada resistencia, volvió a tomar el cuchillo. Mudar, otro subtítulo, directo al corazón, con una furia salvaje e inhumana. Sintió como la hoja, rechinando, entró en algo duro y se atascó. El cuchillo se rompió.
Silencio, un silencio sepulcral, solo interrumpido por su propia respiración ronca y entrecortada. Sacó el cuerpo inerte y flácido de Svetlana de la cabina, lo arrastró hasta la cerca de la fábrica y lo arrojó bruscamente entre los densos y espinosos matorrales de maleza. Luego lo cubrió descuidadamente con algunos escombros de construcción que estaban tirados cerca. Giró el camión, procurando no mirar por el espejo retrovisor, y se fue rápidamente. Lo principal es irse, borrar de la memoria como si nada ocurriera, como si esta noche fuera solo una pesadilla. Después de quitarle la vida a Svetlana Kuropteva, Shipilov le quitó la vida a otras 2 mujeres durante el año siguiente, Marina Larionova y Svetlana Gordeeva. Actuaba de manera similar, eligiendo a sus víctimas en la carretera. Conocía a las víctimas en la carretera, las llevaba a un lugar apartado, les quitaba la vida y ocultaba los cuerpos. Sus restos solo se encontrarán después de su captura en el distrito de Primorsky, en la región de Arjánguelsk. En junio de 1996, cerca del pueblo de Talagué, cometió otro crimen brutal. Atacó a una mujer, la dejó inconsciente de un golpe con el puño y luego, con sangre fría, la mató de un disparo con una escopeta recortada casera. Tras apoderarse del dinero y los aretes de oro de la mujer muerta, la enterró en un hoyo que había preparado de antemano. Parecía que su sangrienta cosecha continuaría sin fin, pero a finales de 1996 su suerte se acabó. Una de las mujeres que fue víctima de un delito sexual logró salvarse. Según otra versión, él mismo la dejó ir, y superando el miedo y la vergüenza, ella denunció al maníaco ante la policía. ¿Arrestaron a Shipilov? Durante el registro, en el interior de su automóvil se encontró una pequeña prueba, una cuentita de un adorno roto de la víctima. La investigación logró probar otros 8 episodios de violación cometidos por él durante 1996. El 16 de enero de 1997, el Tribunal del Distrito de Primorsky en Arjánguelsk sentenció a Sergei Shipilov a 8 años de prisión en una colonia de régimen general. Es sorprendente, pero en ese momento ni siquiera era sospechoso de varios asesinatos que había cometido. El sistema judicial solo lo veía como un violador en serie. Más tarde, cumpliendo cadena perpetua, él declararía cínicamente que en ese caso no hubo ningún crimen. El acto sexual fue consensuado, y la mujer presentó la denuncia solo para ganar dinero con eso. La máscara cayó, pero el verdadero rostro del monstruo aún no se mostraba al mundo en toda su aterradora plenitud. Colonia Correccional UG 42/14 de la ciudad de Belska, región de Arjánguelsk. Fue aquí donde en 1997 trasladaron a Sergei Shipilov después de la sentencia. Para la mayoría de los reclusos, este lugar es el final del camino, un símbolo de falta de libertad y castigo. Pero para Shipilov, por más monstruoso que suene, la colonia se convirtió en un nuevo punto de partida, un nuevo terreno de caza. Todo está en la especificidad, en la particularidad de esta institución. Aquí se practicaba el llamado sistema sin escolta de custodia. Esto significaba que los condenados que se habían mostrado de manera positiva no solo podían moverse libremente por el territorio de la colonia, sino que también podían salir fuera de ella por motivos de trabajo, potencialmente hasta sin escolta. El maníaco evaluó de inmediato las oportunidades únicas que le ofrecía este sistema. Buen comportamiento, disposición para hacer cualquier trabajo, habilidad para ganarse la confianza de la administración. Todos sus talentos de manipulador fueron puestos en práctica. Y funcionó. Un año después de su llegada, Shipilov logró ganarse tanto la confianza de la administración que fue nombrado oficialmente como encargado de saneamiento. Se le asignó un vehículo de servicio GAZ-53 con un tanque cisterna. Ese mismo barril infernal, como lo llamarían más tarde los periodistas. Ahora podía salir regularmente fuera de la zona para llevar los desechos al basurero de la ciudad, y aunque la práctica de dejar sin escolta supone en principio una estricta supervisión y acompañamiento del condenado por un empleado, nadie vigilaba a Shipilov. Él iba solo, lo cual era una grave violación de las instrucciones.
Su posición privilegiada llegó al punto de que pronto consiguió un garaje separado en el territorio de la colonia, donde, como se descubriría más tarde, guardaba objetos tomados de las víctimas. Se llevaba bien con los demás reclusos y no fue marginado pese a los artículos vergonzosos por los que fue condenado. La primera víctima del maníaco de Bilsk durante su condena fue Tatiana Deilnitsyna, de 19 años, el 8 de diciembre de 1998. Caía la tarde, hacía frío y un viento helado calaba hasta los huesos. Tatiana Deilnitsyna, una joven frágil de 19 años, llevaba ya una hora esperando en la desierta parada de autobús de la aldea Lukinskaya, envuelta en su abrigo acolchado. Perdió el autobús y para colmo no pasaba ningún aventón. La esperanza de ir a la ciudad y volver antes de que oscureciera se desvanecía con cada ráfaga y los dedos que sujetaban la correa de la bolsa perdían sensibilidad. Tatiana ya estaba pensando en regresar al pueblo y posponer el viaje para mañana cuando de repente apareció un vehículo a lo lejos. Pronto, un camión de desagüe se acercó lentamente a la parada, gruñendo con el motor, y se detuvo. La ventana de la cabina bajó y desde adentro se escuchó una voz cálida, casi paternal, con suaves notas de cuidado. ¿Tienes frío, querida? ¿A dónde vas? Súbete, te llevo. No es correcto estar afuera con este frío. El conductor, un hombre de rostro tosco pero con cierto encanto, sonreía como si viera a una vieja conocida. El alivio y la gratitud inundaron a la joven. Con gusto subió a la cálida cabina. El conductor, Sergei, hacía bromas y preguntaba sobre la vida, lo que fue disminuyendo la tensión. Ella ni siquiera notó cómo su conversación se volvió más personal, y el auto se desvió de la carretera principal hacia un camino apenas visible que llevaba hacia el basurero de la ciudad. ¿A dónde vamos?, preguntó ella con preocupación. Vamos a pasar rápido por el basurero, tengo que vaciar el barril, dijo Sergei despreocupadamente sin mirarla. Su voz perdió el calor de antes, volviéndose más uniforme, casi mecánica. El camino se volvía cada vez más lleno de baches y el paisaje fuera de la ventana cada vez más sombrío. El auto se detuvo junto a un montón de basura apilada como colinas funerarias. El viento esparcía el olor a humo y descomposición. Shipilov salió de la cabina en silencio, se apartó y se quedó quieto, observando atentamente los alrededores. Al asegurarse de que no había nadie cerca, regresó y subió a la cabina. Ahí sacó su invento, una botella de plástico con una tapa modificada que le permitía inyectar vodka directamente en la garganta bajo presión. El dispositivo lo había fabricado para que fuera más fácil forzar a las víctimas a beber y para que se derramara menos. También sacó un vasito de la guantera, sirvió un poco, el olor a alcohol llenó la cabina. «Tania, ¿quieres tomar un poco para animarte?», le ofreció con una cortesía forzada y fingida. «No, gracias, yo no tomo en absoluto». La chica lo miró de reojo, cada vez más confundida y asustada. «Sí, toma un poco, te pondrás de mejor humor enseguida». El maníaco aún fingía cortesía, pero le costaba controlarse. «De verdad, no bebo, no puedo tomar cosas fuertes. Vamos más rápido, por favor, o voy a llegar tarde». Oye, la voz de Shipilov se volvió dura y algo dolorosa. La máscara de amabilidad desapareció por completo de su rostro. Tatiana, presa del pánico, intentó salir de la cabina, pero la puerta no se abría. El asesino lo planeó todo. «Por favor, déjenme salir». Shipilov la agarró del cabello y tiró de ella con tanta fuerza que gritó. De un solo movimiento la tumbó en el asiento, aplastándola con su peso. Sujetándola por el cuello, apretó los dedos obligando a Tania a abrir la boca y acercó la botella a sus labios. El vodka le quemó la garganta al entrar en su boca. Ella se ahogaba y tosía, intentando escupir, mientras él seguía vertiendo más, solo dejándola respirar a ratos. El vodka hizo efecto rápidamente. La chica se sintió mareada, ya no podía resistirse ni gritar. Después de abusar de ella brutalmente, tomó un trago de vodka para darse valor y empezó a estrangularla. Cuando la desafortunada dejó de mostrar signos de vida, le clavó con fuerza una punta en el corazón como tiro de gracia.
Tomando el dinero y los aretes de oro, Tyler, ya muerto, arrastró el cuerpo hacia la zona boscosa. Allí, bajo unas alas volteadas, intercambiaron miradas. Quedaba poco tiempo. Tenía que regresar urgentemente a la colonia para llegar a la revisión vespertina. Shipilova pasó todo el invierno preocupada por si lo encontrarían. Cada crujido de la nieve, cada susurro en el barracón le parecía el paso de los investigadores. Los padres de Tatiana, al no ver que su hija regresara a casa, pronto acudieron a la policía. Teníamos el presentimiento de que algo malo le había pasado, dirá después su madre Elena en un documental. Los agentes creyeron que la joven solo se había escapado y suspendieron la búsqueda rápidamente. La joven permaneció bajo la nieve hasta la primavera. En primavera, tras derretirse la nieve, el monstruo volvió al mismo sitio. El cuerpo de la joven todavía seguía ahí. Ahora, sin prisa, Shipilov sacó la pala y tranquilamente enterró el cadáver junto al árbol caído. Y en ese momento él se convenció por completo de su impunidad. El muro de la colonia no era un obstáculo para él, podía continuar y continuó. En el periodo de mayo a septiembre de 1999, teniendo la oportunidad única de salir de la colonia en el camión de saneamiento, Shipilov convirtió sus salidas en una caza sistemática. Su método estaba perfeccionado y era terriblemente efectivo. De manera premeditada, antes de salir a cazar, quitaba la manija interior que abría la puerta del pasajero de su barril infernal, convirtiendo la cabina en una trampa, recogiendo a mujeres que hacían autostop, a menudo en los tramos desiertos de la carretera Velsk-Kazmino o en la tristemente famosa parada de la aldea Lukinskaya. Las encerraba adentro. Para quienes se resistían o a quienes necesitaba dejar rápidamente en estado de indefensión, Shipilov usaba la ya mencionada botella de vodka. Para el estrangulamiento se usaba una cuerda para tender ropa. También se practicaba el remate de control con una punta en el corazón. La cadena de muerte comenzó a funcionar con una regularidad alarmante en la primavera de 1999. El 16 de mayo su víctima fue Olga Akinijeva, de 26 años, recogida en una parada y luego privada de la vida y enterrada en el bosque. Una semana después, el 24 de mayo, le ocurrió lo mismo a Irina Sotova, de 27 años. Es notable que su desaparición al principio no causó gran preocupación entre las autoridades, ya que ella tenía antecedentes penales anteriormente. Antes ya se había ausentado de casa por mucho tiempo. Este hecho jugó a favor del maniático. Los cuerpos de estas, así como de las siguientes víctimas de este período, Shipilov generalmente los enterraba en el punto final de su ruta, en el basurero de la ciudad, a donde llevaba los desechos de la colonia. Junio de 1999 fue especialmente sangriento para Shipilov. El 11 de junio le quitó la vida a Ana Kolovanova, una estudiante de instituto de 18 años que iba al cumpleaños de su madre. Después de abusar de ella de manera perversa, la estranguló y la apuñaló con una punta, llevándose no solo el dinero, sino también azúcar y cartas de adivinación. El 18 de junio la víctima fue Ana Palkina, una estudiante de escuela técnica de 17 años que desobedeció las advertencias de su madre de no subirse al auto. Se informó que luchó desesperadamente, incluso rompió el vidrio del auto del maniático con las piernas. Después de Palkina, cambió su atención a mujeres más maduras. Según Shipilov, empezó a sentir lástima por las vírgenes. El 21 de junio desapareció Tamara Blasova, de 36 años, madre de 5 hijos, y el 27 de junio Olga Martemianova, maestra de escuela de 37 años, a quien recogió cuando ella iba a su casa de campo. Las múltiples desapariciones en tan poco tiempo finalmente obligaron a la policía a unir los casos en una sola serie. Tras el difícil junio, Shipilov permaneció oculto 2 meses, en julio y agosto. Quizás lo alertó la mayor actividad de la policía y la participación de la Fiscalía Regional en la investigación. Sin embargo, en septiembre volvió a salir de cacería. El 22 de septiembre su víctima fue Tamara Buimer, de 50 años, quien regresaba del bosque con hongos.
Y solo 2 días después, el 24 de septiembre, cometió su último asesinato conocido, el de Zinaida Shoroyova, de 44 años. Lo trágico de la situación fue que, poco antes de su muerte, el oficial de policía local la había advertido sobre el peligro mientras realizaba una encuesta relacionada con la desaparición de la víctima anterior. El cinismo del asesino no tenía límites. Se quedaba con lo que les quitaba a las víctimas, como joyas, relojes, dinero, comida o artículos personales como paraguas. Durante las vacaciones que le concedió la administración de la colonia en el verano de 1999 por buena conducta, fue a casa, a Arcángel, y sin ningún remordimiento regaló estos trofeos sangrientos a su esposa, hija y sobrina. Estos regalos más tarde se convirtieron en pruebas materiales y en un testimonio impactante de su doble vida y total falta de moral. Velsk y sus alrededores vivían con miedo. Las mujeres desaparecían una tras otra a plena luz del día, a menudo en la misma parada desafortunada. Cerca de Lukinskaya el pánico aumentaba. Entre la gente circularon rumores increíbles. Se mencionaban secuestros extraterrestres, pues cerca estaba el cosmódromo de Plesetsk y los lanzamientos de cohetes estimulaban la imaginación. Empezaron a circular extraños rumores sobre bandas del Cáucaso que secuestraban mujeres para venderlas o pedir rescate. El grupo de investigación de la Fiscalía de Arhangelsk trabajaba sin descanso, pero no obtenía resultados. El maníaco no dejaba pruebas, actuaba con audacia y de manera calculada. Sin embargo, un día los agentes que realizaban vigilancia encubierta en los lugares donde desaparecían mujeres notaron un camión de desagüe que pasaba frecuentemente por ahí. Descubrieron que era un GAZ-53 de la colonia correccional UG 42-14. Revisaron los registros de salida de vehículos de la colonia, y aquí está la primera pista que hizo que el corazón de los investigadores latiera más rápido. Las fechas y horas de salida del camión de desagüe, conducido por el recluso Sergei Shipilov, coincidían de manera alarmante con las fechas y horas de la desaparición de las mujeres. Otro recluso de la misma colonia, un tal Ivanchuk, avivó aún más la investigación. Durante uno de los interrogatorios, inicialmente la sospecha recayó sobre él, ya que también tenía derecho a salir y había sido condenado por delitos contra mujeres. Cansado de la presión, él señaló a Shipilov. Shipilov también tiene ese artículo, también anda en coche. Y luego compartió observaciones importantes. Vio que en verano el camión de desagüe de Shipilov no tenía el vidrio lateral del lado del pasajero. El propio Shipilov explicó esto de manera absurda, diciendo que fue un incidente con un pájaro. Ivanchuk también recordó que la manija interna de la puerta del pasajero en el camión de Shipilov a veces aparecía y a veces desaparecía, así que los investigadores empezaron a investigar a fondo a Shipilov, revisaron su expediente personal. Puros reconocimientos. Un año después de la condena, fue transferido a un régimen sin escolta. En el registro del garaje donde Shipilov guardaba su barril infernal, hallaron pruebas fatales, un anillo y una cadena, luego identificados por familiares de una de las mujeres desaparecidas. La red alrededor del maniático comenzó a cerrarse de manera inevitable. A Shipilov le pusieron vigilancia externa, pero él, con su instinto animal, notó de inmediato que lo seguían y se escondió, sin realizar ninguna acción sospechosa. No se podía esperar más. El 10 de octubre de 1999 se tomó la decisión de detenerlo. La operación se llevó a cabo durante la siguiente salida del camión de desagüe de la colonia. Un inspector de tránsito lo detuvo y cuando Shipilov salió de la cabina, un grupo de captura lo sometió. Al ser detenido, no puso resistencia y se comportó sorprendentemente tranquilo. En ese momento, todavía no había pruebas irrefutables en su contra que lo vincularan con todos los asesinatos, pero su tranquilidad era engañosa. Shipilov Sergei Alexandrovich. Shipilov Sergei Alexandrovich. Sí. Fecha, mes, año de nacimiento. 17 de mayo del 59. ¿Dónde está cumpliendo su condena actualmente?
UG 4214, en Berezki, distrito de Shenati. Sí, tengo hijos. ¿Hijos? ¿Cuántos? Hijos. 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 Estando en el centro de detención preventiva de Arcángel, a donde fue trasladado, el delincuente, incapaz de soportar la presión psicológica y al darse cuenta de la inevitabilidad de ser descubierto, intentó quitarse la vida. Se cortó las venas con un fragmento de cuchara de aluminio. Los médicos de la ambulancia lograron reanimarlo. Y ese momento, cuando estuvo al borde de la vida y la muerte, se volvió un punto de inflexión para él. Tal vez él interpretó su salvación como una especie de señal. Ya al día siguiente de su intento de suicidio, el 15 de octubre de 1999, Shipilov comenzó a dar confesiones. Él confesó haber cometido 12 asesinatos, incluyendo 3 que realizó en Arhangelsk antes de su primer arresto, de los cuales la investigación no tenía conocimiento anteriormente. Durante los interrogatorios, el maniático compartía abiertamente todos los detalles. Él contó cómo, con el tiempo, perfeccionó su técnica de ataque, incluyendo la manera de forzar a la víctima a beber alcohol en cuestión de minutos. Según él, fue su primera condena la que finalmente lo convenció de la necesidad de actuar con la máxima crueldad y no dejar testigos. Tampoco ocultó que seguía el curso de la investigación. Al enterarse de la búsqueda, trató de borrar sus huellas, cambiando de ruta y escondiéndose. Siempre se quedaba con el dinero, objetos de valor y pertenencias de calidad de las víctimas. Con una precisión aterradora, señalaba los lugares de los entierros, ayudando a encontrar los restos de sus víctimas. Aquí, junto a este árbol caído, la enterré. Les mostraba el lugar de sepultura de Tania Deilnitsina al grupo de investigación. Lo recuerdo bien, la puse boca abajo con las manos debajo de ella. Llevaba una chaqueta gris. Era tan simpática. Los agentes, personas que habían visto muchas cosas horribles en su vida, escuchaban. Su memoria era fenomenal, fotográfica. Recordaba los detalles de la ropa de las víctimas, las posiciones en las que dejaba los cuerpos, los lugares de entierro que señalaba con una precisión increíble. «Dígame, Shipilov», preguntó uno de los investigadores, incapaz de soportarlo mientras miraba ese abismo. ¿La conciencia lo atormentaba? ¿Se arrepintió? No. Sí, un par de días después de hacerlo. ¿Le gustaría volver a hacerlo? No, si soy honesto, sí me gustaría. Incluso tengo diferentes ideas sobre cómo matar a las víctimas. Él nunca reconoció que el motivo principal de sus crímenes fuera sexual. Según él, solo lo movía el deseo de cometer un crimen por el crimen mismo, una especie de deseo perverso de afirmarse a sí mismo a través del poder absoluto sobre la vida y la muerte de otra persona. El 25 de octubre de 2000, el Tribunal Regional de Arcángel, tras revisar todos los materiales del caso, declaró a Sergei Alexandrovich Shipilov culpable de 12 homicidios y 9 delitos sexuales y lo condenó a la pena máxima existente en ese momento en Rusia, cadena perpetua. La pena de muerte ya estaba bajo moratoria. El Tribunal Supremo de Rusia dejó la sentencia sin cambios. El criminal fue trasladado a una colonia penitenciaria de régimen especial para condenados a cadena perpetua, y la casa es más conocida como el Delfín Negro en la ciudad de Soliletsk, en la región de Orenburg, una de las prisiones más estrictas y aterradoras del país. Pero incluso así, la historia no terminó ahí. Subtítulos. A principios de 2016, estando en el Delfín Negro, Sergei Shipilov, probablemente incapaz de soportar las durísimas condiciones de reclusión o persiguiendo algún objetivo propio que solo él conocía, inesperadamente confesó haber cometido varios crímenes más. Ese fue el primero. Quitarle la vida a una mujer con una barra de metal en el barrio Tsiglamini de Arhangelsk en octubre de 1995 y a otra mujer con una escopeta recortada en Talagué en junio de 1996. Más tarde, la periodista y defensora de los derechos humanos Eva Mirkacheva, quien habló con Shipilov, informó que él supuestamente le confesó. Él asumió la responsabilidad de estas 2 muertes a cambio de la promesa de la investigación de trasladarlo a una colonia más cerca de su hogar, en la región de Arhangelsk. Sin embargo, él dice que lo engañaron.
El 25 de mayo de 2016, el tribunal lo declaró culpable también de estos 2 crímenes, sumando a su cadena perpetua otros 9 años y 5 meses de prisión, un castigo que, en esencia, ya no cambiaba nada. Él sigue en el Delfín Negro. Las condiciones ahí son duras, pero sus familiares no lo olvidan. Iban sus hijos con los nietos, le mandaban paquetes. Ahora, intentemos recrear el retrato psicológico de Shipilov, aunque hacerlo a distancia es realmente difícil. Entonces, el retrato psicológico de Sergei Shipilov, en apariencia, encantador, no conflictivo, un ejemplo de hombre de familia, un respetado profesor en la escuela técnica, el alma de la fiesta. En la vida cotidiana, tranquilo, atento, sin señales de violencia. Pero eso era una máscara. El verdadero rostro de Shipilov es el de un asesino en serie y violador cruel, sofisticado y organizado que combina rasgos de depredador, manipulador y sádico. Sus rasgos internos son una profunda psicopatía, total ausencia de empatía, conciencia y remordimiento, y la capacidad de llevar una doble vida durante décadas. Describe el acto de quitar la vida y la profanación con frialdad, sin emociones, y muestra un alto nivel de organización. Planeaba los crímenes, perfeccionaba su técnica de ataque, modificaba su auto, usaba un dispositivo especial, una botella con una boquilla para forzar la ingestión de líquidos calientes, ocultaba cuidadosamente los cuerpos y las pruebas, era manipulador y carismático, sabía ganarse la confianza de las mujeres en la colonia, así como de los superiores y los reclusos. Su buen comportamiento le permitió convertirse en recolector de desechos y conseguir permiso para salir de la colonia penitenciaria. La necesidad de dominar y controlar. El abuso y la privación de la vida no son impulsivos, sino una muestra consciente de poder. Él decía que quitaba la vida para sentir una fuerza absoluta de control, no para satisfacer necesidades sexuales. La dualidad en la percepción moral de las mujeres, unas podían ser golpeadas o asesinadas y otras eran intocables. Esta esquizofrenia moral inició en la infancia, cuando el padre golpeaba a las mujeres frente a su hijo, lo que luego justificó los crímenes. Se presume que en Shipilov podemos observar un trastorno de personalidad antisocial en forma grave, así como elementos de narcisismo. Él se sentía más inteligente y astuto que todos, disfrutaba de su superioridad sobre el sistema, trastorno sádico. Obtenía satisfacción del sufrimiento de sus víctimas, no solo las mataba, también las torturaba y quebraba su voluntad. El estilo controlado y ritualizado de los crímenes indica rasgos parafílicos y desviación sexual. Él no solo quitaba la vida, convertía cada acto en un ritual de poder y sometimiento. La profanación, el estrangulamiento, el remate, el robo de trofeos y su entrega a los seres cercanos, todo esto son elementos de un guión en el que él es el director de la muerte. En resumen, Shipilov no es un maníaco impulsivo, sino un depredador sistemático con una patología grave. Destaca por su adaptación social y externa, junto con una gran vida interior. Él no se arrepintió y no se habría detenido por sí mismo. Incluso en el Delfín Negro seguía fantaseando con nuevas privaciones, así queda el retrato. Y si quieren obtener un análisis de su personalidad, claro, deben tomarlo únicamente como entretenimiento, entonces revisen debajo del video. Ahí probablemente dejaré un enlace a una publicación con información detallada al respecto. El caso de Shipilov hizo que el grupo penitenciario reconsiderara seriamente sus reglas. La principal consecuencia fue un endurecimiento drástico de las condiciones para la detención sin escolta de los reclusos, especialmente de aquellos condenados por delitos graves. Obtener permiso para salir sin escolta se volvió mucho más difícil y el control se intensificó. Inspeccionaron las colonias para detectar posibles debilidades en la seguridad. También empezaron a prestar más atención al buen comportamiento de los reclusos para no pasar por alto a otro manipulador peligroso similar.
El barril infernal del maníaco de Belsky quedará para siempre en la historia criminal de Rusia como un símbolo espeluznante de engaño, hipocresía y fracaso sistémico, y como un recordatorio eterno de que el mal más aterrador a veces se esconde detrás de la apariencia más común y ordinaria y puede atacar desde donde menos lo esperas, incluso tras las rejas de la prisión. ¿Qué opinan de esta historia? Dejen sus comentarios, den like o dislike y revisen más videos del canal. Salen, aunque a veces no reciben notificaciones.